Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. La canción se llama The Master Plan, por supuesto es Oasis. En punto de las 8 de la mañana, tiempo de Londres, 1 de la mañana, tiempo de México, la banda y en las cuentas de Liam y Noel Gallagher sacaron este video. Me and him are like telepathic, you know what I mean? I know my brother better than anybody else. When both come together, you have greatness. We made people feel something that was indefinable. I'd do it all again in a fucking heartbeat. This is it. This is happening. People will never ever forget the way that you made them feel. Unos segundos antes de que saliera este video que les estoy presentando esta mañana, la página de Oasis había ya dado a conocer un mensaje en donde hablaba de los boletos, en donde a partir de las 2 de la mañana del próximo sábado, tiempo de México, que son las 9 de la mañana, tiempo de Inglaterra, se pueden conseguir los boletos para los distintos conciertos que tendrán en el Principality Stadium de Cardiff, en el Heaton Park de Manchester, en el Wembley Stadium de Londres, en el Scottish Gas Murrayfield Stadium de Edimburgo y en el Croke Park de Dublín. Por lo pronto empezaría así la gira de Oasis, para que estén muy pendientes de eso. Sacaron después, unas horas después, un pequeño tweet en donde dice: las pistolas se han silenciado, las estrellas se han alineado, la gran espera ha terminado, vengan a vernos, esto no será televisado. Mucha gente pregunta si la fotografía que sale en este tweet y que sale al final del video es real. Lo es, estuvieron en un estudio fotográfico hace un par de días, Liam y Noel Gallagher. Dicen los reportes que estaban muy contentos, que se estaban risa y risa, que estaban muy, muy, muy felices ambos de estar en esa locación y que pues ojalá y sigan así. Preguntan si esto será una gira mundial. Estoy en calidad de informarles que sí, y que habrá algunas fechas en América. Se esperan algunas fechas en Europa y algunas fechas en América, en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, California y en la Ciudad de México. Falta todavía la confirmación por parte de la banda. Obviamente tendrá que ver con la venta de boletos que se dará este fin de semana, que se espera que sea enorme, pero falta la confirmación de la banda y las fechas que se están poniendo en la mesa son el 11 y 12 de septiembre del 2025, que serían, si mal no recuerdo, y en unas corríjanme, pero según yo, son el jueves y viernes. Creo que son jueves 11 y viernes 12 de septiembre del 2025. Esperemos a ver si efectivamente se da así. Veremos si va de esa forma. Pero esa es la nota musical del día de hoy. Oasis anunció su regreso esta madrugada, tiempo de México, esta mañana, tiempo de Londres, con un video y una serie de tweets. Los boletos para estos primeros conciertos en estas ciudades se podrán comenzar a vender el próximo sábado 31. Así que
a desvelarse si quieren ir, ¿no? Ahora, yo les recomiendo, si es así la cosa, que vayan abriendo su cuenta en Ticketmaster Inglaterra, porque se necesita tener una cuenta en Ticketmaster Inglaterra para poder comprar los boletos a nivel internacional. Así que vayan haciéndolo, no es tan difícil, sinceramente. ¿Para qué nos hacemos tontos? Continúa este programa con las malas noticias. Muy temprano en la mañana, el presidente López Obrador habló sobre la disparidad cambiaria y estas recomendaciones que están haciendo ya varias calificadoras. Fitch ya dijo: voy a bajar la calidad de la deuda mexicana y las recomendaciones para comprar acciones de empresas en México, debido al intento que se está haciendo de manera muy pesada de cambiar las leyes, hacer una reforma judicial en donde los jueces sean electos por voto popular. El presidente dice: me vale. Siempre hemos sostenido, antes estos organismos internacionales, sobre todo los vinculados a las finanzas, eran los que dominaban en los países. Imponían las agendas. No debemos olvidar que durante todo el periodo neoliberal o neoporfirista, en 36 años, nunca el gobierno aplicó un plan de desarrollo propio de nosotros, a partir de nuestra realidad, de nuestras necesidades. Siempre nos mandaban y se aceptaba por gobiernos entreguistas la agenda que el gobierno de México debía llevar a cabo. Por eso empezaron con las cartas de intención, luego las llamadas reformas estructurales. Y en esencia, pues era facilitar el saqueo, el robo, el lucro, el beneficio para una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. Ahí tienen ustedes al presidente López Obrador hablando como lo hacía el presidente López Portillo en 1982, en donde hablaba de injerencia de las calificadoras. En ese entonces eran los bancos que habían prestado dinero y los gobiernos, como el de los Estados Unidos, que había prestado dinero al gobierno de México para tratar de tapar el desastre que se estaba avisorando antes, por supuesto, de la enorme fuga de capitales y de la crisis económica del 82, que terminó con la nacionalización de la banca, con la nacionalización de las cuentas en dólares que tenían mexicanos y la quiebra y la moratoria por parte del gobierno mexicano a pagar sus deudas. Solo para que vayamos entendiendo en dónde estamos parados. Habló del tipo de cambio que continúa subiendo en México, se encuentra esta mañana por los 19.52. Y en este caso no por factores externos, como dice el presidente que es. Y si hay modificaciones en el tipo de cambio, como ayer, por ejemplo, pues tiene que ver con factores externos. Es lo que está pasando en Japón, en Estados Unidos. Nada que ver con el Poder Judicial, como mienten los columnistas, expertos, voceros de la oligarquía mexicana y del bloque conservador corrupto. Nada. Y está muy bien, pero eso.
El día de ayer el peso fue la moneda más depreciada a nivel internacional. No tiene que ver nada con lo que fue el movimiento de la economía japonesa de hace un par de días. No tiene que ver con los movimientos de la economía norteamericana, que de hecho los últimos resultados han sido muy positivos. No tiene que ver con el movimiento de la economía venezolana, ni argentina, ni ecuatoriana, ni francesa, ni española, ni inglesa. No tiene nada que ver con eso, ni con el regreso de Oasis, ni con las crisis en la Casa de los Famosos. No tiene que ver tampoco con el Mercurio retrógrado, y no tiene que ver, por supuesto, nada con lo que dice el tarot. Tiene que ver con las decisiones que está teniendo el gobierno de México ante la incertidumbre que puede tener una reforma judicial, que a propósito, el día de ayer comenzó su discusión en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales. Voy a ponerles esta mañana 2 ponencias completas de lo que se dijo el día de ayer en la Cámara de Diputados, y quiero que las escuchen. También pondremos algunas partes de otras de diversos partidos políticos para tener el espectro completo. En este caso, comenzaremos con el diputado Braulio López de Movimiento Ciudadano. Las preguntas más serias y más puntuales era: ¿por qué la elección popular es mejor que un sistema de carrera judicial con exámenes para tener mejores jueces y juezas? Repiten elección, pero no aclaran por qué la elección va a ser un mejor mecanismo. No han respondido tampoco por qué una persona en México va a tener más condiciones, o tiene hoy más condiciones, de ser diputado, porque es elección, o de ser senador, o de ser diputado local, o ser presidente municipal, respecto a trabajar en el Poder Judicial, porque los datos lo dicen muy distinto, que la gente con menos recursos es a través de la carrera judicial que puede llegar a los más altos puestos del Poder Judicial. Tampoco responden por qué deben quitar a las personas que han hecho un trabajo patriótico en México. ¿Por qué los buenos jueces, por qué las buenas magistradas, por qué los buenos oficiales, por qué las buenas secretarias van a estar afectados por esta reforma cuando han hecho su trabajo bien? Tampoco han respondido por qué, sobre todo, juezas y magistradas en un país que tiene una desigualdad de género evidente, por qué, que rompieron el techo de cristal con muchísimas dificultades, por qué deben de salirse de donde están cuando concursaron acorde con las reglas que ponía el Estado mexicano para que fueran juezas y magistradas. No han respondido por qué no limitar al Tribunal de Disciplina Judicial a temas objetivos, el plazo, el precedente, pero lo dejan abierto y hablan de independencia. Entonces, cuando voten en contra de algo que al gobierno le parece que es importante, van a decir que no son independientes. No han dicho cómo se garantiza, de acuerdo con su proceso, los buenos jueces. Cuando dicen que va a elección, pero quienes son propuestos son los que presenta el presidente de la República, presentan senadores y diputados de mayoría en Morena, y los del Poder Judicial. Dicen, es que va a haber un comité técnico adentro. ¿Y quién nombra los del comité técnico? Pues el presidente, los diputados, los senadores. Dicen, van a tener además un tribunal de disciplina judicial. ¿Y quién va a nombrar a los integrantes del tribunal de disciplina judicial? El presidente, los va a proponer los diputados y los senadores. Y además dicen, va en una boleta abierta, pero la boleta viene recomendada en uno por el presidente de la República, en otro por diputados y senadores. De verdad, no le vean la cara a la gente, porque no es cierto que quieren hacer esto como un acto democrático. Democracia, democratizar dicen que es un objetivo, pero en efecto no tocan a los tribunales agrarios y administrativos que dependen su nombramiento del Poder Ejecutivo. ¿Cómo podríamos democratizar? Con jurados populares, esa sí es una muy buena idea, o con audiencias públicas. Ahorita son audiencias cerradas, que sean públicas, lo que ahí se dice. Hablan, por ejemplo, tampoco dicen por qué no se eligen los integrantes del gabinete. ¿Por qué un integrante del gabinete no es legítimo? ¿Va a ser corrupto por el hecho de que la gente no lo elija? Yo creo que hay grandes funcionarios en este país y no dependen de la elección para demostrarlo. Corrupción. Dicen otra vez que la elección es el remedio mágico y que va a tener ese Tribunal de Disciplina Judicial con las cosas que ya dijimos. ¿Por qué no observadores ciudadanos? Cuando se presenten exámenes, concursos, cuando veamos las mismas valoraciones del Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial. ¿Por qué no comités externos que presenten los exámenes en nuestras universidades, en nuestros grupos, en las cámaras de abogados y abogadas? ¿Por qué? Otra pregunta. Dicen, coinciden con el embajador de Estados Unidos. Con todo respeto, nosotros dijimos desde antes que estábamos en contra de esta propuesta, desde que la presentó el presidente, y el embajador lo hizo hace unas semanas. Y le digo algo, qué bueno que coincida, y qué bueno que coincidan además organismos de derechos humanos
como quien es la encargada de la independencia judicial en Naciones Unidas. Qué bueno que coinciden sociedad civil con esto, qué bueno que coincidan juezas y magistrados en funciones con esto, porque esto es lo correcto. No se está haciendo una reforma correctamente y que coincidan todos aquellos que quieran y que ojalá sean la mayoría y ojalá también sean ustedes, diputadas y diputados del oficialismo. Dicen, vamos a mejorar la calidad de los jueces. ¿Y cómo? Con la elección. Y también dicen, no, vamos a hacer un comité y les vamos a pedir que tengan 8 de promedio, que presenten 3 cuartillas, les faltó poner que tengan buena letra y sean puntuales. Cuando presenten la reserva todavía se puede, estimado. En vez de decir, hagamos concursos abiertos, hagamos cursos, en efecto, involucremos a quienes están en el sistema de justicia para que sean cada vez mejores nuestras juezas y jueces. Ineficiencia del Poder Judicial, pues dicen otra vez elección. En vez de tener más jueces, cuando sabemos que somos de los países que menos jueces tiene, poner también un tema de autonomía que recae en el presupuesto, en el buscar en el prestigio, porque nadie se mueve cuando está en juego su prestigio, y eso es lo que es importante. Hablan de autonomía otra vez y dicen por la elección. Con todo respeto, compañeras y compañeros, yo no veo muchos votos autónomos e independientes, y ustedes llegaron por elección. No creen en la dignidad de las personas, creen que pueden controlarlos y engañarlos. Eso no es creer en el poder de la gente, es todo lo contrario. Y para las pruebas me remito. Se manifiestan las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial y dicen que los están engañando, que los están utilizando. Las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial están defendiendo lo que ellas y ellos creen que vale la pena, y eso es muy digno. Respeten la dignidad de las personas y las causas que defienden, aunque no coincidan con ellas. Compañeras y compañeros, lo reitero desde mi primera intervención, ustedes mismos saben que está mal. Ustedes saben que no está logrando los objetivos que ahí dicen que se quieren cambiar. Entonces, es el momento patriótico, es el momento de entendimiento, es el momento de convocar, realmente de usar la conciencia, de pensar en sus hijas, en sus hijos, en sus nietos y sus nietas. ¿Y puede concluir, diputado? Con todo gusto, presidente. Porque este es un momento que nos define a todas y todos. Al presidente lo juzgará la historia, a ustedes y a nosotros también. Y compañeras y compañeros, hagámoslo por el bien de México. Muchas gracias. Ahí tienen ustedes a Braulio López. Quítenle la carga ideológica partidista y tendrán ustedes ahí una posición, creo que muy clara, de por qué está mal esta reforma. Esta reforma judicial al Poder Judicial, que no atiende las verdaderas anomalías que tiene el Poder Judicial, sino que atiende otro tipo de discurso populista. Para que no digan que yo estoy vendido con Movimiento Ciudadano, escuchemos a la diputada Susana Prieto. Esta diputada llegó al Poder Legislativo, a la Cámara Baja, con las siglas de Morena. Y algo pasó que decidió salirse de ahí. Escúchenla, por favor. Compañeros, con todo respeto, hay cosas que yo no entiendo aún siendo abogada, porque hay diputados que dicen que aunque tenga 40 años litigando, eso no tiene nada que ver. He escuchado durante todos los debates donde no se me permitió participar, porque por supuesto estoy de acuerdo con una reforma al Poder Judicial de la Federación, pero no con esta en estos términos así planteados, porque no considero que vaya a resultar benéfico para el pueblo de México. Pero en casi todas estas discusiones he visto que alegan mucho la legitimación que se les otorgó con la votación del 2 de junio del año 2024. Sí, efectivamente, los 36 millones de votos por los que yo misma trabajé siendo parte de Morena e impulsando la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum hacen que esta presidenta electa, la primera mujer mexicana que va a presidir este país, pues tenga una legitimación. Pero legitimación no es lo mismo que legalidad. No pueden legitimarlos con el voto para que ustedes cometan actos ilegales como el que están cometiendo con esta reforma al Poder Judicial. Esto es un atropello, es un acto inconstitucional. Están violando la independencia del Poder Judicial de la Federación. Pero el Poder Judicial de la Federación es lo más rescatable que tenemos en este país en materia de impartición de justicia. Y lo digo por los 40 años que estuve fuera de aquí litigando a favor de la clase trabajadora desprotegida y que en el amparo tiene incluso este derecho social que los excluye de plantear agravios. Nada más podemos decir la sentencia de la Junta de Conciliación o del juez laboral nos agravia, y el poder de la judicatura, el Poder Judicial de la Federación, a través de los jueces de distrito o los magistrados de los tribunales colegiados, se encargan de impartir justicia al trabajador. Y contrario al discurso que han dado todos y cada uno de ustedes,
Perdónenme, pero el 98% de las veces yo veo que el Poder Judicial de la Federación le otorga la razón a los trabajadores y no a los empresarios. Si no fuera por el Poder Judicial de la Federación en los términos que ha estado operando hasta este día, con una carrera judicial que también ha patrocinado el pueblo de México con sus impuestos, porque ellos son quienes han capacitado al Poder Judicial de la Federación, no tendríamos la expertise y la especialización que se tiene en materia de Poder Judicial de la Federación. Señoras y señores, están reformando la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Como mexicana, como ciudadana, ya no como diputada ni como postulante, me da vergüenza los requisitos que pusieron para ser juez, jueza, magistrado, magistrado, ministro, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les quiero decir una cosa, mi hija leyó su iniciativa y me dijo: oye mamá, a mí me pedían sacar 8 para ponerme en el equipo de voleibol a jugar en la secundaria. De verdad, ese es el requisito que la 65ª legislatura le va a imponer a los magistrados, magistradas, jueces y juezas para que puedan emitir sus sentencias sin carrera judicial, sin nada, porque a quienes van a postular ustedes, aunque digan que no, son a personas afines a sus intereses. No creo de ninguna manera que a mí me vayan a proponer como ministra después del escándalo hoy aquí con Juan Ramiro Robledo. No, si allá anda ya la Catrina en las redes sociales diciéndome traidora a la patria, no soy ninguna traidora. Durante 2 años y medio defendí un proyecto en el que creí, en la máxima tribuna del país, en el salón de plenos de la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero eso pasó a la historia, y pasó a la historia, y el primer paso fue que con su plan C no tienen como prioridad votar las 40 horas. El plan C, yo no entiendo por qué ustedes lo están consumando ahorita. El 2 de junio del 2024, que tanto hablan de la elección, votaron por diputados y senadoras de la 66ª legislatura, no por ustedes. Son los próximos diputados, diputadas, senadores y senadoras quienes deberían de consumar el plan C. Con todo respeto les digo que esta iniciativa atropellada, porque de veras no lo hubieran modificado, lo hicieron peor que como la mandó el presidente originalmente. Esto de su calificación de 8 en la carrera de licenciado en Derecho, cuando los gobiernos neoliberales y ustedes mismos empobrecieron tanto la educación de este país, que hay necesidad de las mentadas universidades patito que les dicen por ahí en el pueblo, las que nos pasan a todos. Y que no tienen, pues las privadas no todas son malas. Acuérdese que las de los ricos cobran más y esas tienen otro nivel, diputado. Pero sí hay las que les venden al pueblo y no los capacitan. Imagínese usted que un egresado de esa universidad con calificación de 8 pueda aspirar a ser magistrado de este país. No, han estado emitiendo discursos mentirosos en contra de magistrados y magistradas, de todos los representantes del Poder Judicial de la Federación. Que hay corrupción en el Poder Judicial, no lo dudo, pues si hay en el Legislativo, y me consta y les consta a todos ustedes, ¿por qué el Poder Judicial habría de estar exento de corrupción si tenemos el lugar 126 a nivel mundial? Y no es de los menos, es de los más corruptos a nivel mundial, el país donde todos y todas vivimos. Es muy importante que terminen las prerrogativas que tienen los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tampoco es cierto que tengan la obligación de disminuirse su salario. No lo tienen porque existe un precepto constitucional que dice que si ya están en funciones, ellos no tienen la obligación de disminuir su salario hasta que termine su encargo. Y eso también es un precepto constitucional. ¿Ya para qué? Dice el diputado Godoy. Efectivamente, diputado, ¿para qué? Si les están exigiendo la renuncia. Claro, a los que no están a favor de Morena, porque Loreta ya fue a los últimos foros a decir, pues si no te gustó no votes por mí. Ah, caray, dije, esta ya es candidata. Perdón, se le chispoteó a la ministra Loreta decir, pues no votes por mí si no te parezco. ¿Por qué? Pues si quieren limpiar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a rajatabla, como lo hizo un expresidente, quiten a todos los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nombren nuevos y dejen que el pueblo bueno y sabio vaya y vote por quien no sabe. Ha votado muchas veces y está herido, y herido de muerte, no con esta administración ni con la anterior ni con 15 anteriores quizá, podríamos decir desde quién, pero ya no voy a decir porque no me corren de allá también. Compañeros, deben de reflexionar.
Yo sí creo que este es un acto de traición a la patria, pero no el de quienes estamos en contra. Debe tomarse el tiempo para iniciar una reforma al Poder Judicial de la Federación que termine con privilegios, que trate de sanear de corrupción el Poder Judicial de la Federación, pero no pasar esto. Esto es una burla para los hombres y mujeres que están allá afuera, porque además dicen, no, pues sí pueden participar en la elección. ¿Cuándo? ¿Cuando ya los arrastraron por el fango? ¿Cuando se hartaron de señalarlos como ladrones, como corruptos, como quien abre la puerta a delincuentes? Y todo esto es falso. Aquí afuera de San Lázaro están hombres y mujeres indignados por el trato que se les ha dado, que ha sido injusto por parte de diputados, diputadas, senadores y senadoras. No todo el Poder Judicial de la Federación está corrompido y deben de reflexionar, porque el pueblo de México se merece, les dio la legitimación, pero tenía confianza en que ustedes realizaran actos ajustados a derecho, que fueran legales y no que destruyeran este sistema a rajatabla como están pretendiendo hacerlo ustedes ahora. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Ahí tienen ustedes a la diputada que llegó por Morena, Susana Prieto, ahora es diputada independiente, que está diciendo verdades. Esos señores que estaban afuera, que estaban en el patio de la Cámara de Diputados, que estaban protestando porque literal los quieren mandar a la calle o les quieren quitar la posibilidad de seguir en su trabajo para que entren otros recomendados por el presidente, diputados, senadores y los nuevos ministros, se van a quedar sin chamba, no porque hagan su trabajo mal necesariamente, sino por la propaganda. Los diputados que nos iban a escuchar, ¿en dónde están? Los diputados que nos iban a escuchar. ¿En dónde están los diputados que nos iban a apoyar? Pues no estaban ahí, sinceramente no estaban ahí. Vamos con el diputado Santiago Torreblanca. Hay quienes dicen que esto ya es el canal del Congreso. Ojalá y pusieran tanta atención en el canal del Congreso en días como ayer, como se le pone a los programas populares o al regreso de Oasis, por la sencilla razón de que uno tendría que estar escuchando, y eso es lo que nos falta como medios de comunicación, este tipo de discusiones públicas, legislativas, para entender dos cosas. Uno, ¿hacia dónde va el futuro del país? Y dos, ¿quiénes no están articulando una defensa clara a este tipo de iniciativas porque no lo necesitan, porque está planchado, porque tienen los votos? Es decir, no importa absolutamente nada más que lo que diga el presidente. Hay tres tipos de personas que apoyan esta reforma y los tres son igualmente de indignantes y dolorosos. El primer ejemplo del que acabo de poner, aquellos que conscientes de las implicaciones de esta reforma se atreven a aprobarla con tal de recibir el beneplácito del intento de dictador. El segundo caso no es menos grave, aquellos que están convencidos de que un modelo autoritario es conveniente a una democracia. Y el tercer caso no deja de ser lastimoso, aquellos que por ignorancia del tema no se dan cuenta de lo que se están metiendo. Y ojo, no va a faltar el simplista autoritario oficialista que diga, están diciendo que el pueblo es ignorante. No, para nada. Yo no sabría cómo realizar una cirugía de corazón abierto o qué medicamento recetar a una persona con una enfermedad. Y eso no me hace menos valioso ni tonto, simplemente me hace incapaz de tomar esas decisiones. La gente, y se los pregunto a ustedes mismos, hagan la encuesta, pregunten, es más, cada uno de nosotros, la gente no distingue bien las facultades de la policía, el Ministerio Público, poderes judiciales locales y poderes judiciales federales. De lo que la gente está harta es de la impunidad y de la injusticia, no está en contra del poder judicial. Siguiente tema. Por su propia y especial naturaleza, los jueces, especialmente los jueces constitucionales, deben ser contramayoritarios. Es decir, como ellos defienden los derechos fundamentales consagrados en la Constitución con independencia de lo que piensen las mayorías en ese momento, es que no pueden estar sujetos a estas. Es el Poder Judicial de la Federación el que, sin importar lo que piense una mayoría en ese momento, protege a las minorías sexuales. Es ese derecho constitucional el que protege al trabajador frente al abuso del patrón más poderoso. Es ese poder constitucional el que protege al particular y a la comunidad frente al abuso de la autoridad. Ahí tienen ustedes, y tiene razón el señor Torreblanca, la manera en la cual efectivamente tendría que ser de esa forma.
en donde el Poder Judicial no tuviera que defender a partir de lo que quiere la mayoría, sino darle protecciones a las minorías. Tendría que ser la ley igual para todos y no nada más para los que votaron por el líder que está en estos momentos en el Poder Ejecutivo. Pero esta malformación que se está dando en el Poder Judicial a partir de la iniciativa de López Obrador cambiará todo esto. Y repito, hoy están muy contentos porque quien está en el poder es la izquierda, esperando que la izquierda se quede de aquí al 2054. Pero ¿qué sucedería si en el 2030, por alguna razón, como una crisis económica que empobrezca más a los mexicanos, llegara la ultraderecha con gente como Eduardo Verástegui? Y llegara y efectivamente a partir de estos criterios quitara otra vez al Poder Judicial, hiciera elecciones y entonces el Poder Judicial dejara de defender a minorías, a mujeres, a homosexuales, a gente que tenga otra religión distinta a la católica. Puede llegar a suceder. Y eso es lo que hoy en día estos diputados que están a favor de la iniciativa, no es que estén a favor, más bien están sometidos por su partido político y son lo demasiado cobardes como para decirlo, no se están percatando. Aquí la diputada, ex candidata al gobierno de Jalisco, Laura Aro, hablando al respecto. Saco a colación, porque si bien se ha discutido mucho el tema de la elección de quienes serán las próximas y los próximos juzgadores, yo alertaría algo mucho más grave, que tiene que ver con el desaparecer las garantías y nuestros derechos protegidos desde la Constitución al darle un pisotón a poder generar un antecedente claro en torno a lo que tiene que ver con la suspensión de leyes generales violatorias a las garantías de las y de los mexicanos. Aguas con este gran tema, entre otros tantos que podríamos observar. Se habla y se dice de manera mentirosa, se habla de austeridad, cuando yo tampoco he visto que se hable de austeridad en este poder legislativo. ¿Por qué hablamos de los demás poderes? Y entonces yo empezaría poniendo la lupa sobre este poder legislativo. ¿Vamos a ser parejos o no vamos a ser parejos? ¿Vamos a señalar a un poder y vamos a eximir a otro? ¿O de qué se trata? No es cierto que es austeridad. Más o menos una elección federal en este país oscila entre los 20,000 millones de pesos. Más o menos. No es austeridad, no es justicia. Aquí se ha dicho por quienes nos han antecedido, esto es venganza, porque ha sido el Poder Judicial, un poder que ha puesto, o tal vez nos ha puesto en nuestro lugar a los integrantes de otro poder, porque ha sido el propio Poder Judicial quien ha corregido la plana del desastre legislativo, no solamente de esta soberanía, sino de leyes que también suceden en las propias entidades federativas. ¿Y qué decir? Ahí está Laura Aro, que no está diciendo nada que sea contrario, sinceramente. Vamos a escuchar cómo defendieron los distintos diputados apegados a la Cuarta Transformación esta iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales. Aquí la diputada Irma Juan Carlos. Los ministros reciben anualmente 5,529 millones. Jueces, bueno, tienen un sueldo, reciben un total bruto de 460,000 pesos. Los ministros, los jueces, 337,000 pesos, claro, con algunos pesos que ya no voy a mencionar y centavos. Los consejeros de la judicatura reciben un momento, 460. Irma Juan Carlos, espera un momento. Diputado Torreblanca. En pocas palabras, la diputada, como lo estaba defendiendo, es lo mismo que dicen siempre. Es que cuestan muy caros. Hamlet Almaguer. Emitiendo una resolución definitiva en los recursos de reconsideración sobre la integración del Congreso de la Unión. Y hay varios tweets, hay presiones por parte de juzgadores hacia los integrantes de la Sala Superior. Piden autonomía, brinden autonomía. Piden respeto, brinden respeto. Concluyo. Hemos platicado en muchas ocasiones sobre los lujos, privilegios y excesos dentro del Poder Judicial de la Federación en términos económicos. Pero ahora me gustaría compartirles algunos datos que revela esta encuesta del INEGI sobre la denegación de justicia. Un incidente de reconocimiento de inocencia en un tribunal colegiado de circuito se lleva 435 días. Un amparo directo, 216 días. En un juzgado de distrito,
Un proceso de extradición, 2.736 días. En un centro de justicia penal federal, un juicio oral, 434 días. En la Suprema Corte, un amparo en revisión, 1.903 días. Un procedimiento de responsabilidades administrativas, 1.183 días. Un recurso de revisión en materia administrativa, es diferente, 1.086 días. Una acción de inconstitucionalidad contra leyes, esto le debería interesar a la oposición, 449 días. Una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito, 339 días. Nadie lo niega, el problema es que no dicen cómo esta reforma judicial va a aligerar o agilizar los tiempos en los cuales se dan este tipo de resoluciones. Y en ningún momento Hamlet Almaguer o Irma Juan Carlos o el diputado Noroña hablan de cómo van a ayudar para esto, y más importante, la manera en la cual también se va a reformar fiscalías y ministerios públicos. Ya esta mañana, en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, Arturo Saldívar hablaba al respecto, pero si no se reforman al mismo tiempo, ¿de qué sirve? Ahora, ¿de qué habló Noroña? Presidente, aquí se indignan porque alguien dijo piña, se indignan. Ah, pero López, tu presidente, aunque te pese, el compañero presidente, el que te arrolló en las urnas, el que te demuestra cómo se hace política, el que te pone un ejemplo de dignidad, de amor al pueblo, de servicio. Gigante, con el que no te puedes comparar nunca, porque su nombre estará inscrito con letras de oro en los muros de este Congreso, mientras el tuyo será recordado como el de un descendiente de la migración española republicana que defendió a su patria, y que tú estás en la derecha facha, en la derecha racista y clasista, y me vienen interrumpe. Ahí tienen ustedes. Yo no los interrumpí nunca. Ahí tienen ustedes la defensa de Fernández Noroña. Y no es la peor del día de ayer, que quede claro, porque pues después de esto que acabábamos de escuchar, después de esta legata entre los diputados de oposición y los diputados de la Cuarta Transformación, fue aprobada en comisiones la reforma al Poder Judicial. 6 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. De viva voz se emitieron 16 votos a favor, 14 en contra, 0 abstenciones. En total, 22 votos a favor, 17 en contra y 0 abstenciones. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. En consecuencia, se declara aprobado en lo general el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial Federal en todo. Ahí tienen ustedes. ¿Qué hicieron los trabajadores del Poder Judicial de la Federación? Se fueron a protestar al Ángel de la Independencia. Somos los garantes de la Constitución. La bandera más 50 pesos. Así siguieron hasta bien entrada la noche en el Ángel de la Independencia. Los trabajadores del Poder Judicial, el día de ayer, ahí en el Ángel de la Independencia, un Poder Judicial que merece reformas, pero no bajo las condiciones que está diciendo el oficialismo. Las escuelas de derecho el día de ayer, ya que las universidades no dicen absolutamente nada, las escuelas de derecho, las sociedades de estudiantes de diversas universidades públicas
y privadas, para que quede muy claro, pues expresaron apoyo y solidaridad a las personas trabajadoras del Poder Judicial y del interés, dicen ellas, de la construcción de una reforma judicial que atiende las realidades sociales de México, que valore la autonomía del Poder Judicial y coloque en el centro los derechos de todas las personas. En pocas palabras, pues no están tan de acuerdo con lo presentado por el Ejecutivo Federal. Tampoco está de acuerdo la Cámara de Comercio canadiense, que el día de ayer también dio a conocer un documento en donde, en pocas palabras, externa la preocupación de la comunidad de negocios canadienses sobre la iniciativa constitucional de reformar el Poder Judicial. Son muchas voces que están en contra de esto. No es la única sorpresa. Ha habido bastantes, diría yo, en las últimas horas, porque después de que se discutió esa parte de la iniciativa, comenzaron a discutirse, a verse la parte de las particularidades, y una de ellas tiene que ver con los jueces sin rostro, que quedaría de esta manera: el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e intermediación. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley. Pues se oye muy bien si uno dice es crimen organizado contra los narcos, para que no haya forma de que los narcos puedan ir en contra de los jueces, que no vaya a ir el cártel de Sinaloa. Nada más hay que reírnos porque aquí pues ya sabemos cómo se las gastan, ¿no? El problema es que aquí puede haber crimen organizado de todo tipo, incluyendo la defraudación fiscal, que es lo que muchos temen que comenzará a suceder a partir de la persecución de empresarios que estén en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Quién defendió esto ayer en la noche? Gerardo Fernández Noroña. Sí, antes decía que no, en las épocas de Calderón, ahora dice que sí. 3 elementos súper nobles: jueces sin rostro, para protegerlos del crimen organizado. Ah, no, ahora que no, porque miren, parece que hacen más maromas. El 1 y 2 de noviembre, ya se los dije, viene el Circo del Sol, hagan audiciones, son unos maromeros impresionantes. Y si no los contratan de maromeros, por lo menos para la sección cómica de comicidad involuntaria. No tienen ninguna seriedad argumentativa, ética, de análisis, ninguna. Ahí tienen ustedes. En ningún momento dio una sola razón por la cual tendrían que tener jueces sin rostro. Pero, pues al final del día terminó pasando todas estas particularidades. ¿Qué sigue? Esperar a que comience la nueva legislatura a las 5 de la tarde, si mal no recuerdo, del 1 de septiembre. No, va a ser antes, porque el 1 de septiembre se instala la Cámara y luego llega el presidente a dar su informe, que va a ser, ya dijo, a las 10 de la mañana. Va a ser un informe público en el Zócalo de la Ciudad de México, y luego llevarán el informe ya escrito a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Y se discutirá esto seguramente entre el 2 y el 7 de septiembre para que se apruebe todo. ¿Por qué estoy diciendo que va a ser entre el 2 y el 7 de septiembre? Ayer la presidenta electa Sheinbaum dijo que se va de vacaciones. Les digo, me voy a tomar 3 días. 2, 3 y 4 de octubre. Sí, les voy a dar vacaciones a ustedes para que... De septiembre. 2, 3 y 4 de septiembre, perdón. El 1 de septiembre vamos a ir al informe. Y luego se va de vacaciones porque ahí es en donde se va a discutir y aprobar en la Cámara de Diputados y probablemente en la Cámara de Senadores. Ayer se le chispoteó a Manuel Velasco, el líder del Partido Verde, sin duda el partido más corrupto que existe en México. Lo hemos discutido desde hace 15 años, por lo menos el tiempo que llevo yo a las 8 de la mañana en diversos espacios informativos, ya sea en radio FM o en radio digital, como lo estoy haciendo en este momento. Y ahora le aplauden que el Partido Verde dice: ya conseguimos a los 3 senadores que nos faltan. Esa mayoría que hoy tienen, esa casi mayoría calificada que tienen. Les faltan 3 votos. Manuel Velasco. No nos faltan. ¿Ya los tiene?
Ahí lo van a ver. ¿Ya los tienen? Muy probable. Ya se está construyendo. ¿Qué porcentaje de que ya los tienen? 99.9. Los tres. Los tres votos que les hacen falta. Más. ¿Vienen de qué? ¿Del PRD y del PRI? ¿O No, del bueno, MC? PRD y PAN. Ahí lo van a ver. Ahí lo van a ver, dice el señor Velasco, ya como que muy puestos, pero se dice que van a ser por lo pronto 2 senadores del PRD, 2 senadores, una de ellas de Michoacán y otro que viene de Tabasco. Entonces, estos 2 senadores serían aquellos que estarían listos, puestos por parte de este partido político para unirse a las bancadas de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo y sacar adelante esas iniciativas. Ustedes están, se ha dicho mucho que ustedes dos ya están con Moreno. ¿Esto es así? Senadora, ¿es verdad que ya están ustedes con Morena? Sin comentarios, por favor. Gracias. Pero no están con Morena. ¿Ya no están con Morena o sí? Es una sorpresita, pues parece que no, creo que ahí están ya. Por eso de ayer en la noche se puso enojadísimo, pero enojadísimo Jesús Zambrano, el todavía presidente del PRD, diciendo no se vayan. La resolución de la mayoría de los consejeros del INE el pasado 23 de agosto es un artero golpe a la Constitución de México y nos coloca como país en una delicada pendiente que anuncia la muerte de nuestra democracia. Al otorgarle a los partidos de la coalición gobernante un 20% de sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, en lugar del 8% que establece nuestra Carta Magna, les da luz verde para que efectúen reformas constitucionales ya anunciadas, con lo que modificarían de raíz el sistema político mexicano al eliminar el equilibrio de poderes y los controles institucionales que han evitado los excesos presidencialistas hasta la fecha. Asimismo, los facultan para acabar con el pluralismo político y afianzar un régimen de partido de Estado. No sucede lo mismo con el Senado de la República, en donde les faltarían 3 senadores o senadoras para lograr una mayoría calificada, indispensable para hacer esas graves y peligrosas reformas. Mucho se ha especulado sobre cómo Morena y el gobierno pudieran obtener esos votos en esta Cámara. Por ello, hoy es necesario y urgente alzar la voz con energía para hacer un llamado de emergencia para que toda la oposición en su conjunto conforme un bloque de contención que evite el golpe mortal y dictatorial a nuestra Constitución y que frene a los halcones que quieren iniciar una persecución política contra los opositores, como ya amenazaron a la consejera y los 2 consejeros del INE de llevarlos a juicio político por haber votado en contra de esa indebida sobrerepresentación. Desde el PRD expreso mi confianza en que nuestra senadora electa de Michoacán y el senador electo de Tabasco voten en congruencia con los principios democráticos de nuestro partido. No traicionen a las mujeres y hombres que les dieron su confianza y contribuyan con ello a frenar las pretendidas reformas morenistas reaccionarias. Subrayo. Con toda la pena, ya no son suyos. Y la verdad, más allá y con todo el dolor que puede haber por la democracia mexicana, ¿cómo creer en Jesús Zambrano, en Marco Cortés y en Alejandro Moreno? ¿Cómo creer en un partido como el PRI? Que además hay quienes están todavía dentro del PRI y ya los expulsaron porque no están de acuerdo con Moreno. ¿Cómo creer en un partido como el PAN, que tiene de regreso a Ricardo Anaya, que puede ser que efectivamente fuera acusado de manera injusta por Emilio Lozoya, pero a mí no se me olvida la elección del 2018. Y bueno, Jesús Zambrano, que lo están escuchando ustedes. Esa es la oposición.
El problema es que a la mitad de esto está el futuro del país. Ya no les paso que ayer estuvo Xóchitl Gálvez en el Ángel, no tiene caso, ni las burlas sobre Marguita, no tiene caso. Todo eso no tiene caso. ¿Qué sí tiene caso? Y hablando de Marco Cortés. Marco Cortés le metió el fin de semana una denuncia de contradicción de criterios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no tendría que ver con esto porque es inapelable. El Tribunal Electoral es la última instancia para poder quejarse de cosas como la sobrerepresentación, que a propósito decidirán de ello el día de mañana. Pero la autorizó Norma Piña, les digo. Ayer Lenia Batres, of all means, mandó un escrito a los medios de comunicación en donde hablaba de esta admisión de la denuncia de contradicción de criterios en materia electoral, y entonces dice Lenia Batres: sin pronunciarme en este momento sobre el fondo del asunto, me permito advertir que de resolver sobre este procedimiento legal, la Suprema Corte estaría excediendo sus facultades y poniendo en riesgo la estabilidad constitucional del país. Se busca resolver una supuesta contradicción de criterios con relación a la aplicación de normas electorales vigentes en el estado de Quintana Roo, con normas electorales vigentes a nivel nacional en 2018 y 2023. Se busca que la Suprema Corte se anticipe a la resolución que corresponde emitir el Tribunal Electoral respecto al proceso electoral, que, como les digo, se supone será mañana. De acuerdo a la Constitución mexicana, la Suprema Corte no tiene competencia en materia electoral, y tiene razón la ministra Batres. Aquí, de las pocas cosas que tiene razón. Asimismo, la contradicción de criterios no es una vía para afectar situaciones jurídicas concretas como el reparto específico de curules en una elección, menos aún cuando se ha modificado el proceso electoral y las reglas del juego se modificaron desde 2008. No fue la única, la ministra Batres, que habló al respecto. De hecho, también en la conferencia de prensa de esta mañana habló el presidente López Obrador. Acepta un recurso del PAN que no le corresponde atender, resolver. A lo mejor es porque le da entrada a todo, ¿no? No tiene facultades, pero para no rechazar lo más prudente, honesto, apegado a la ley, sería: no tenemos facultades en los dos casos, pero más todavía en este. ¿Y para qué está el tribunal? Si el tribunal es la última instancia en materia electoral. Pero es parte del nerviosismo, ¿no? Del coraje y también del ridículo, pues. Y que le dé entrada a la concesión. Bueno, ¿a qué se refería el presidente López Obrador sobre las no facultades que tiene la Suprema Corte? Luego se contradijo, porque hablaba de los expedientes que cada vez que quiere distraer, habla sobre los expedientes de créditos fiscales de Grupo Salinas. Dicen los conservadores que la ley es la ley. Acaba de permitir la presidenta de la Suprema Corte entrada a 2 expedientes que debió, en términos estrictamente legales, rechazar. 2 expedientes que significa el pago de impuestos de una empresa por 30 a 35 mil millones de pesos. Y aun cuando debió rechazar la entrada de esos recursos porque no proceden, de manera arbitraria, no solo les da entrada,
sino que uno menor, creo que de 2,000 millones, se lo entrega a una ministra más decente. Y el de los 33,000 millones se lo entrega a un ministro que siempre ha defendido a potentados. No voy a dar los nombres porque si no ya voy a estar yo reporteando. Y ese no es mi trabajo. Pero ¿qué procedería en este caso? Pues denunciarla y pedir juicio político. Pero si hacemos eso... Fíjense bien, sugiriendo ya sus juicios políticos a Norma Piña por esos expedientes. El de 2,000 millones para Yasmín Esquivel, según reportó el diario La Jornada, y creo que el de 33,000 para Luis María Aguilar. Él mismo pidió que se agilizara. Le hubiera encantado que los expedientes estuvieran no en Yasmín Esquivel ni siquiera, sino en Lenia Batres. Eso, en pocas palabras, es nuestro presidente. Que de hecho, mientras estamos hablando, el dólar está dando tumbos, o el peso está dando tumbos con el dólar. Hay lugares en donde ya se venden 20. Y el presidente, en lugar de bajar la temperatura, la está subiendo. Y de hecho, acaba de declarar que las relaciones con las embajadas de los Estados Unidos y Canadá están en pausa. Y nuestra Constitución establece en su artículo 89 que el presidente tiene que ajustarse a los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. Y esos principios son los que aplicamos. ¿Cómo le vamos a permitir al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Entonces sí, no vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. La semana pasada. Sí. Pausar significa que ya no puede venir. Que... Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo, porque ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena, con todo respeto al gobierno de Canadá. O sea, parece Estado asociado, juntos. ¿Cuál sería el origen entonces, presidente, de esta acción conjunta?
A ver, por eso me cae tan mal la propaganda, porque no cuestionan. Dentro del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá hay cláusulas sobre cómo tienen que ser los juicios y los arbitrajes a partir de los diferendos que pudiera haber entre empresas y gobiernos. Una de las que tiene que ver con la imparcialidad. Si los jueces y magistrados que hay en México terminan siendo votados a partir de una elección casi partidista, puesto que habrá un dedazo o habrá por lo menos un señalamiento en las mismas boletas por parte del gobierno de México, eso quita la calidad de imparcialidad. Y como socios, cuando dice Estado asociado, sí, son estados asociados y México también, aunque se le olvida al presidente. Por eso hay quienes quieren que los tratados comerciales no estén al nivel de la Constitución para evitar cumplirlos. Solo que si nos salimos del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, la economía de México se va al garete. Y no lo estamos entendiendo. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos y gran parte del dinero que entra en México y que ha mantenido al gobierno de López Obrador, pese a un crecimiento del 1% anual en promedio que terminará teniendo este sexenio, muy por debajo de los que tuvieron Peña, Calderón, Fox, Cedillo y los que ustedes quieran, viene de las remesas. Piensen por un momento que el gobierno norteamericano decide poner un impuesto a las remesas, el tráfico que sería a partir de ese instante de efectivo entre la frontera de México y los Estados Unidos y por ende los graves riesgos de violencia que hay alrededor. Todo esto tendría que entenderse más allá de la demagogia, del pensamiento de izquierda mágico, que no tiene que ver con el pensamiento de izquierda de una democracia social como tendría que ser la mexicana, y por supuesto la enorme demagogia y propaganda que existe hoy en día. Es muy padre escuchar, estamos en pausa. ¿A quién le conviene que esté las relaciones México-Estados Unidos-Canadá en pausa? Al único que le conviene es al que no quiere que México sea nombrado en este momento en los Estados Unidos. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes? Hay una parte de todo esto que se nos está olvidando. El presidente le ha aumentado el volumen a las reformas al Poder Judicial y a los organismos autónomos, sabiendo que la sociedad mexicana va a terminar por poner la atención en eso. ¿A qué le ha bajado totalmente el volumen? Al caso Mayo Zambada. Reporte de tráfico. Bueno, voy a ir a ver a Marco Vinicio y le doy las gracias a toda la gente que nos siguió esta mañana aquí en Real a través de Twitter y a través de Facebook. Antes de irnos, murió Nicola Rusticelli, un italiano que llegó a México y comenzó a poner diversas cámaras y fue creando una cosa llamada Webcams de México, que es una herramienta valiosísima para medios de comunicación y por supuesto población en general. O sea, muchos agradecimientos tenemos que tener todos para Nico, que comenzó hace muy poco tiempo con esclerosis lateral. La esclerosis comenzó a quitarles posibilidades de poder caminar y terminó con su vida, desgraciadamente. Y es una enorme tristeza. Descanse en paz. Descanse en paz, Nicola Rusticelli. Nico, apenas la semana pasada yo platicaba con Marco Vinicio sobre esta iniciativa para poder dotar de dinero para luchar en contra de la enfermedad a su familia. Ya fue demasiado tarde. Bueno, mañana nos escuchamos a las 8:30 de la mañana aquí en Real y por supuesto la gente que nos sigue en Twitter también. Muchas gracias a ambos que estuvieron con nosotros. Marco, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte en esta mañana de martes. Gracias, Gonzalo. Muy bien, pues mira... Te voy a volver a sacar porque otra vez se oye tu internet bajito. Ya sabes que así pasa cuando sucede. El día de ayer hubo una comunicación por parte de Zuckerberg al Congreso norteamericano, específicamente a Jim Jordan, en donde habla de cómo el gobierno de los Estados Unidos
habría prohibido que hubiera ciertas comunicaciones, que hubiera ciertas publicaciones que en Facebook en la época del COVID. No es nada nuevo, se sabía desde entonces que se había censurado, por decirlo de alguna manera, cualquier tipo de información falsa para que la gente no se vacunara, pero hoy en plena época electoral se quiere volver a sacar para decir que se violó la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, que hubo censura en pocas palabras. La verdad es que pues, todavía hasta la fecha la información sobre vacunas sigue siendo confusa, por decirlo menos, en la Unión Americana y también en México, la manera en la cual pues la población en general todavía no sabe, hay gente que no se ha vacunado aún contra el COVID-19, no es una enfermedad que tenga esta cantidad brutal de muertos como la tuvo en el 2020 y en parte muy importante del 2021, pero sigue habiendo desconocimiento no solo sobre las vacunas, sino los efectos inflamatorios que tiene la enfermedad y también cómo es la reacción de las vacunas hacia ciertos seres humanos. Así que está muy complicada. Dice Marco que me mandó de nuevo el request. Sí, ya lo sé, ya te autoricé, pero por alguna razón no quiere. Vamos a esperarnos un instante y te vuelvo a mandar, Marco, porque por algo no quiere. Esto ya sabes que luego el internet falla. Estoy viendo estoy viendo si hay algo interesante para decirles esta mañana, además de lo de la pausa con el gobierno de los Estados Unidos. Y pues no, creo que ahora sí podemos decir que están bien informados, o eso creería yo, que ahora sí el público que nos sigue está bien informado. Y si no entra Marco Vinicio por el sistema de Instagram, pues lo metemos por teléfono, todo fuera como eso en esta mañana, ¿no? Para los que nos están viendo y escuchando. Pero mire, sí quiso. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, espero escucharme mejor. ¿Sí se escucha mejor? Fuerte y claro ahora sí. Decía yo de la muerte de Nico, el hombre que comenzara con Webcams de México. Y sí, es una enorme tristeza, ¿no, Marco? Sí, efectivamente, que descanse en paz. La esclerosis terminó con su vida. Y la verdad, yo utilicé muchas veces sus cámaras, Gonzalo, sus imágenes, y la verdad que fueron de mucha utilidad. Y pues bueno, pues así que descanse en paz, qué triste pérdida. Vas con el tráfico, por favor. Claro que sí, como se encuentra en estos momentos en la área metropolitana de Guadalajara en cuanto a vialidades se refiere. En la carretera de Nogales a la altura de la Primavera están ya las maniobras moviendo un tráiler que más temprano se había quemado en la parte de la caja y en la parte de sus llantas y haciendo mucho tráfico en el ingreso a la ciudad por esta vía. En López Mateos a la altura de Galería Santanita un percance entre particulares también con mucho tráfico en la zona. Tómenlo en consideración. Igual otro percance en Avenida Concepción y Teatro de las Américas para la gente que pretende salir de esta zona. Además en Joaquín Preciado y Eliseo Orozco otro percance entre particulares en su dirección hacia Zapopan. Tómenlo en consideración, hay un carril cerrado por una canterilla destapada en Adelhorn a la altura del Real del Valle en dirección hacia Tlajomulco. En la lateral de Periférico y Avenida Tezistán, un percance mantiene de por sí la ya colapsada vía porque sabemos que es una de las rutas de la salida de los fraccionamientos hacia Periférico. Además, cierres parciales en Avenida Gobernador Furiel y Juan Díaz. Además, en Periférico y Ocampo hay un percance entre particulares ahí en la estación de Mimacro en dirección hacia el nodo de Vallarta. Semáforos más sincronizados, los de Joaquín Preciado, desde Tezistán hasta Avenida Aviación, Avenida Plan de San Luis y Manuel Cambre no están funcionando, y más sincronizados también los de Avenida Chapultepec, de Avenida La Paz, Avenida México. Vialidades complicadas de circulación, los Avenida Guadalajara y Joaquín Preciado, Periférico Sur y Avenida Colón, circunvalación de Juan Zubarán hasta Vila Camacho, Avenida Lázaro Cárdenas y Avenida del Mercado, también con mucha carga vehicular, lo que es esta mañana en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo, todos. Hay una gran discusión en estos momentos en Jalisco que tiene que ver con los desaparecidos de la central de autobuses. Ya ha habido una cantidad de jóvenes que han desaparecido en la central de autobuses importante. El gobernador Alfaro el día de ayer habló al respecto y dijo que algunos de ellos son ausencias voluntarias, es decir, que toman el camión y se van. Hay quienes pues están diciendo lo contrario. Entonces, se está poniendo interesante la discusión, Marco. Yo, para serte muy honesto, no sé en qué vaya a terminar ello. Sí, definitivamente, Gonzalo, habrá que ver si se abren indagatorias, si se abren carpetas de investigación en los casos en que sí resulten ser desapariciones, efectivamente, y esperemos que todo esté bien, porque sabemos que detrás de una desaparición, Gonzalo, siempre hay una familia que está muy triste y que está pues lamentando la pérdida de un ser querido, ¿no? Y esto no debería pasar, así se tratara de uno solo.
Mira, Marco, creo que hay que dividirlo en dos, y creo que eso nunca lo hacemos de manera adecuada en medios de comunicación, y no lo hacemos de forma adecuada porque es un tema muy espinoso y que tiene complicaciones. Por un lado está la realidad, la enorme cantidad de desaparecidos que existen en Jalisco, más de 16,000 según los datos oficiales, seguramente deben de hacer más. ¿Por qué? Por múltiples motivos. Hay familiares que efectivamente no denuncian o que creen que efectivamente puede regresar su hijo, su padre, su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la cantidad de desaparecidos que debe de haber en Jalisco debe ser aún mayor a lo que vemos. Por otro lado sí, hemos visto la incapacidad de la Fiscalía Jalisciense para poder hacer su labor de forma adecuada, de la misma manera que existe esta incapacidad por parte de organismos nacionales, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. También la manera en la cual se ha utilizado a los desaparecidos para maquillar las cifras de homicidios. Entonces, lo que se hace es, pues, el cuerpo todavía no está reclamado, se pone como desaparecido aunque se encuentre en el servicio médico forense, como fue el caso de esta mujer que hemos visto ya su protesta muy desgarradora, tanto en el Congreso como en uno de los informes de Monreal allá en Zacatecas. Son cosas que se replican en todas partes del país, y no olvidemos que creo que es muy importante que, si bien el tema es muy importante y que la sociedad tendría que poner una mayor protesta y atención al asunto, también existen los que lo partidizan, aquellos que le sacan raja política para aumento o para ganancia electoral o ganancia de poder, y quienes también desde los medios de comunicación apoyan a este tipo de políticos de una forma muy, muy importante. Hace unas horas leía yo el artículo de ayer de Diego Petersen sobre la democracia fallida mexicana, y creo que le falta lo siguiente: si los medios de comunicación hubieran señalado de forma adecuada tanto los yerros de la democracia mexicana en la época desde Zedillo hasta Peña Nieto, pero de la misma manera hubieran señalado los errores, las mentiras y la manera en la cual se tergiversaron muchos acontecimientos por parte de los que hoy son el poder en esa época, tendríamos un resultado distinto. Cualquier democracia es imperfecta y eso hay que entenderlo. Lo que tendríamos que ir perfeccionando no solo es la democracia, sino los medios de comunicación. Y ahí los medios de comunicación se han convertido en un tótem que han intentado con ellos ser las grandes comentócratas para tratar de guiar a los políticos, pero nunca de manera cercana a la sociedad, sino más bien para su propio beneficio personal. Y eso es muy constante en el caso de la prensa jalisciense, de los columnistas, de aquellos que tienen espacios informativos en radio y televisión, y ya no hablemos de esos que son como los santones de la verdad en los medios, y que en realidad de pronto les haces así y se erosiona su chapa de oro, y eso tendríamos que seguirlo considerando dentro de los grandes cambios que tendríamos que tener. Yo creo que para Jalisco es demasiado tarde. Estoy viendo veía yo este video que ha publicitado Movimiento Ciudadano sobre este video, también publicitado por Morena, hablando sobre las triquiñuelas en la elección de Jalisco y Guadalajara, en donde dice Movimiento Ciudadano, son los mismos que estaban en el PRI y en el PAN hace apenas unos meses, y tienen razón. O sea, a ver, entendamos que el equipo que sigue a Claudia Delgadillo y a José María Martínez no son de Morena, la gran mayoría son repatriados de el PRI y del PAN, de Futuro algunos y de Hagamos otros, y que también tendría que ser esto señalado por los medios de comunicación, y que no lo hacen, no entiendo si por miedo o por conveniencia, como se tienen que señalar también aquellos hierros que también tiene Movimiento Ciudadano, o las polémicos nombramientos que pueden tener, o los zipizapes como los que hay ya para ver quién va a ser el líder de la bancada. Tienen una bancada disminuida y todavía se están peleando por ver quién es el rey de la manada, cuando tendrían que ver que la manada para el 2027 puede desaparecer, Marco. Sí, efectivamente, por un lado desdeñable que la gente, ya sea políticos o medios de comunicación, quieran llevar agua de su molino cualquier tema, y más cuando se trata de temas de desapariciones o cuando hay víctimas y vidas que lamentar, Gonzalo. Y también por el otro lado lo que comentas, ¿no? Efectivamente el Congreso del Estado de Jalisco quedó muy, muy reducido ante la victoria de otros partidos en otros lados, y la verdad lo cierto es que pues tendrán que unificar fuerzas, porque esto lo único que podría llevar es justamente un Estado inclusive todavía más turbulencia, y también tienen que estar unidos, Gonzalo, porque si no, no van a poder sacar muchos temas. Pues no los van a poder sacar porque les falta
O sea, ya no tienen, o sea, lo que tendríamos que entender es que para lograr hacer lo que quieren hacer, ya les faltan miembros. O sea, se nos está olvidando eso. Les faltan miembros. Ya no les alcanza los que tienen. Y ahí vamos todos creyendo que efectivamente lo van a lograr. Y no, la verdad es que no lo van a lograr bajo esas condiciones, Marco. Tendrán que negociar con el PAN y con el PRI y tendrán que ceder espacios y tendrán que negociar de manera interna. Pero así como lo estamos hablando en el caso de Movimiento Ciudadano, tenemos que señalarlo también en el caso de Morena, de Futuro y de Hagamos y de los partidos Verde y del Trabajo. Y no hacerlo es mentirle a la población, y creo que ahí hay un gran hueco por parte de los medios de comunicación. Así es, Gonzalo, muchos de ellos con un sesgo justamente y evitan comentar temas. En fin, bueno, pues muchas gracias, Marco. Gracias a ti. Sí, Gonzalo, que estés muy bien, te mando un abrazo, cuídense todos, si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces, buen día. Ahí está Marco Benicio con nosotros esta mañana aquí en Real, nomás para entender. Dicen que 36 millones de rojos y aborregados. No, yo no creo eso. Miren, yo estoy convencido de algo y creo que con eso ya casi terminamos el programa. Hay una población muy activa en México. Hay una población muy activa, pero también muy, muy necesitada. Una población que sufre de distintos grados de pobreza. Pobreza, ya saben ustedes que hay 3 tipos de pobreza. La pobreza alimentaria es la que más pega. Está la pobreza de necesidades y en fin, ya lo hemos platicado aquí una y otra vez. La extrema pobreza, la que seguramente hoy viven con 10 pesos, 15 pesos al día y alcanza para tortillas y frijoles. Y a este sector de la población, el más pobre, claro que le ayudó López Obrador, como le ayudó aún más a la clase media, media-baja. Y no son datos míos, son datos del Coneval. Claro que yo quiero que me ayuden. Y si esta población ve que si hay una ayuda, que sube el salario mínimo, voy con ellos. Regresando a lo que dice Petersen, claro. Fuimos una democracia en donde queríamos sofisticar todo. Organismos de transparencia, de lucha contra la corrupción, contra la contaminación del medio ambiente, en fin, cosas que de pronto son muy necesarias, pero que al mismo tiempo, al promoverse, pareciera que hay un olvido de lo más importante. ¿Cómo hacer que un padre de familia lleve comida a la mesa de su clan, de sus hijos, de su esposa, de su pareja? Cuando las dos cosas están en discordancia discursiva, pareciera, y a la vez hay políticos frívolos y corruptos, pareciera que la salida o la alternativa tendría que ser el político que se dice cercano al pueblo, aunque en realidad lo hemos visto en este sexenio, cercanos no son muy lejanos. Les encanta en el discurso, pero son iguales si se suben en primera clase y se van de viaje a Europa, que no tiene nada de malo. Y tienen camionetotas, que no tiene nada de malo. Y tienen escoltas, que no tiene nada de malo. Pero lo utilizan como una diferenciación para ver si de esa manera, si de esa forma, logran convencer a la población de que ahora sí están recibiendo resultados. Aunque no tengan lo que están diciendo estos frívolos políticos. Desaparecen los organismos de transparencia muy necesarios para saber si hoy ese dinero que dicen que dan 10 a los pobres terminan siendo que solo dan 5 y 5 se los roban. Para ver si efectivamente no nos estamos endeudando de más y por eso no hay carreteras, no hay servicios de salud, no hay servicios educativos, no hay un desplazamiento social adecuado. Y ahí a la mitad se encuentra la propaganda, que ya lo hemos platicado en muchas ocasiones. Propaganda que durante los años del PRI y del PAN se hablaba más de esta sofisticación que de las obras y de los distintos programas para sacar de la pobreza a millones de mexicanos. Hablábamos aquí, me acuerdo, de la resiliencia de las ciudades. Y vamos a regresar a hablar de ello seguramente con Verónica Delgadillo. Está bien, pero tendríamos que hablar de la resiliencia de los ciudadanos y cómo efectivamente los programas sociales funcionan no solo para que se gaste muy rápidamente el dinero, sino para crear patrimonio, lo cual no sucede en esta administración. Entonces, esta parte en donde tendríamos que ser mucho más claros en lo que es
el futuro del país, en la manera en la cual es el camino que tendríamos que ver para los siguientes meses, se nos está olvidando. Al contrario, lo estamos dejando muy, pero muy atrás. Hay un sector de la población que claro que lo que quiere es ver la manera muy, muy clara de salir adelante a su familia. Y en ellos están los 36 millones. En esos están aquellos que una y otra vez votarían primero por sacar a su familia de la pobreza que por alguien que les dice que les va a dar transparencia. La trampa está es que esa persona que les dice que va a sacar a su familia de la pobreza no quiere que haya transparencia porque se está robando el dinero para los suyos. Lo vemos de forma muy clara en esta administración. Nuestra labor como medios de comunicación es poner el reflector en esa mentira. Y no lo hacemos, muchas veces por miedo, otras por temor, pero hay una gran mayoría de los nuevos que lo hacen por conveniencia. Solo vean lo de los jueces sin rostro. Lo rechazaron con Calderón por violatorio de los derechos humanos. Lo aplauden con López Obrador porque necesita el Poder Judicial una reforma. ¿Cambiaron de posición ideológica u económica? Mientras lo reflexionamos, el Evangelio del día. La conciencia poco a poco. En aquel tiempo Jesús, como si cada gota le recordara las palabras pronunciadas anoche. El diezmo de la menta, del aneto y del comino. Se metió a la recámara, cerró las cortinas gruesas, encarcelaron la luz fuera de la habitación. Y a ciegos que con la Max dio algunos pasos y vio al gato blanco encerrado en la jaula. Apenas respiraba, o quizá no lo hacía. Mientras por dentro Pensó están Max. dentro de rapiña y codicia. Luego decidió decirlo. Purifica primero por dentro la copa. Parece que el gato no respira. Quede pura. Es normal. Esa Todos mueren, es palabra. dijo Beatriz. Max la vio en la cama, con esas piernas que un maldito. Bueno, creo que se estaba escuchando algo que no debía de escucharse, pero lo voy a poner de nuevo, si me lo permiten. Me encantaría, para serles muy honesto, me encantaría, para serles muy honesto, ponerles, hubiera hablado esta mañana de Oasis. Lo podría haber hecho desde el punto de vista musical y la manera en la cual fueron seminales para la música de los 90, en un momento en el cual se necesitaba otro tipo de discurso musical gracias a la apertura y la caída del muro de Berlín y la Belle Époque que acabó en septiembre del 2001. Pudo haberlo hecho desde el punto de vista anecdótico, hablar de aquellos conciertos en el Palacio de los Deportes en 1998 y cómo en el segundo de ellos se incendiaba el amplificador de Noel y gritaba el siempre recordado Abel Membrillo, ¡se está quemando! O de los conciertos que dieron también en la Arena BFG. Podría hablar de muchas cosas, pero por alguna razón se necesita algo más, algo distinto. Lo que voy a recuperar, para que vean de qué podríamos haber hablado, es una pequeña historia que tiene que ver conmigo. Muchos años atrás, después del 212 del 2012, el lunes después del 212 del 2012, me habló Fernando Benavides, mi mozo. En ese entonces, Fernando era el productor en jefe de toda la imagen de RMX. La hacía completa. Durante muchos años lo hizo Rafael Hernández, luego se incorporó Israel Pérez, luego se salió Rafa, hacía algunas cosas de vez en cuando, y luego Israel decidió que no quería seguir produciendo para la estación por motivos personales. Y yo le hablé a Fernando Benavides y le dije, ¿tomas tú la campaña? Y me dijo, sí, claro que sí. De hecho fue del 2012. Entonces, regresando del 212 me dijo, creo que lo que hace falta es crear historias en donde haya una conexión emocional, porque siempre hablan de lo chingones que son como estación, y lo son muy buena estación, pero en realidad la gente no los escucha porque sean chingones, los escucha porque
tienen una conexión emocional con ustedes. Y esa conexión emocional que hay con la estación en momentos de enorme alegría, como lo que pasó el fin de semana, o de enorme tristeza, es lo que hace que se amalgame lo que hacen unos y otros. Es lo que hace no una audiencia, sino una comunidad. Y me acuerdo que me puso una de estas historias. Las dos historias que tenían que ver conmigo, decidí, o más bien decidió él la primera y yo la segunda, que fue una canción de Oasis. Y es lo que voy a poner a continuación para terminar el programa del día de hoy. Máximo se había quedado dormido en el piso. Escuchó la voz de Beatriz decir: Max, despierta, tienes que irte. Despierta, tienes que irte. Apenas pudo repetir la frase en sus labios. Todo daba vueltas. Por eso se durmió en el piso, para evitar subirse al infierno que la noche anterior se había anunciado sobre la cama. Max, despierta, tienes que irte. Entonces Max sintió el agua en sus pies, mojando la tela de sus tenis. Fue cuando escuchó la lluvia y se levantó. Cuidado. Escuchó que le decía la voz desde la cama mientras evitaba resbalar y caer. Abrió las cortinas. La luz se cortaba entre las gotas de la lluvia. Max quedó con la cabeza fuera de la ventana, viendo el pasto del cielo caer en forma de agua. Fue recobrando la conciencia poco a poco, como si cada gota le recordara las palabras pronunciadas anoche, una por una. Se metió a la recámara, cerró las cortinas, gruesas, que encarcelaron la luz fuera de la habitación. Max dio algunos pasos y vio al gato blanco encerrado en la jaula. Apenas respiraba, o quizá no lo hacía, pensó Max. Luego decidió decirlo. Me parece que el gato no respira. Es normal. Todos mueren, dijo Beatriz. Max la vio en la cama, con esas piernas que un mal día decidieron dejar de funcionar. Aún así seguía siendo bonita. En la madrugada, antes de lo del gato, Gonzalo había puesto a Oasis en postdata. Tengo que irme, dijo Max. ¿Regresarás mañana? Preguntó Beatriz. Quizá, le respondió saliendo de la recámara. Cruzó la sala hasta la puerta. La abrió. Afuera seguía lloviendo. Nos escuchamos mañana.